estos temas en este día, la unidad de la iglesia, pero quiero llevarles hoy a que veamos cómo la palabra de Dios, o cómo la iglesia, cómo nace la iglesia, cómo evoluciona la iglesia, a quien estaba dirigido el mensaje, la palabra del Señor. Y mientras que yo hablo, usted puede comentar. Yo, a medida que voy hablando, comento allí. Le hablé a los varones que si alguno quería intervenir me pudiese enviar a través de mi celular el mensaje y con mucho gusto le podía poner en vivo. Ellos, pues no sé si alguno lo hará, pero le hablé a los varones hoy, a mi grupo de varones, que si alguno quería, podía unirse. Y sí me gustaría que mientras que yo hablo, usted pueda opinar, usted pueda dar una palabra, usted pueda comentar algo y si puedo, lo hablo claro. Dice Shirley, la palabra es viva y eficaz. Así mismito es, Shirley. La palabra de Dios es viva. En medio de este tiempo que estamos viviendo, la palabra es la que infunde vida. De hecho, el mundo fue constituido porque Dios habló, Dios envió la palabra. Ahora, ¿cómo nace la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? Hemos estudiado esto en muchas ocasiones, lo hemos hablado. La iglesia nace en el día del Pentecostés. Recordemos que el Pentecostés se da 50 días después de la Pascua. Jesús muere, va a la cruz, resucita. Entonces, la iglesia nace en el día de Pentecostés. Ahora, cuando hablamos de la palabra iglesia, cuando se usa esta palabra, la palabra hace referencia a todos los creyentes, a todos los que en el mundo entero han abierto su corazón a Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo, y esto se habla tanto en Efesios capítulo 1 como capítulo 1 verso 22, si no me equivoco. Colosenses capítulo 1 verso 18 también habla sobre el cuerpo de Cristo, porque nosotros, la iglesia del Señor, todos que formamos, que nos hemos reconciliado, que hemos reconocido y aceptado a Jesús. Gracias, se conectó Ilsa, nuestra vecina, bienvenida. Katy, bendiciones. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, reconocemos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, como dije que lo habla Efesios. Ahora, ¿cuándo aparece la palabra iglesia por primera vez? Tendríamos que irnos a Mateo capítulo 16, porque es la primera vez donde aparece la palabra como tal, la palabra iglesia como tal. Aparece en Mateo 16, usted puede buscarlo ahora o después. No sé si usted recordará cuando Pedro, el Señor hablaba con Pedro, y el Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, el Señor dice sobre esta roca, esta declaración. Recordemos que Pedro le había dicho al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, el Señor se estaba refiriendo a sí mismo. Esto tenemos que tenerlo claro. El Señor no estaba haciendo esa declaración sobre Pedro, la estaba haciendo sobre él, sobre esta roca, sobre mí. Recordemos aquella parábola de aquel que edificó su casa sobre, ¿se acuerda? Sobre la arena y sobre todo lo demás. Usted recordará aquella palabra, pero el hombre que edificó su casa sobre la roca, es decir, Cristo es la roca. Entonces, cuando el Señor dice sobre esta roca, la roca se estaba refiriendo a Él mismo como tal. Ahora, el Señor dice, la palabra también dice: edificaré mi iglesia. Esto es algo muy poderoso. Cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia, esto fue como un anuncio de lo que iba a suceder.
cuando el Espíritu Santo descendiera. Cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia. Hermanos míos, amigos, el Espíritu Santo, cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Hace una obra tan especial. Y comenzamos nosotros a dar frutos para el Señor, a producir. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, comienza un trabajo, un proceso de restauración, de renovación, de edificación. Todo eso se da a través de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros, ahora, usted puede hacer preguntas, usted puede comentar. Ahora, ¿quiénes forman la iglesia? Porque es una pregunta que muchos se hacen. ¿Para quién fue el Evangelio? ¿Para quién vino Jesús? ¿A quiénes estaba destinado esto? Ahora, en un comienzo, recordemos, la iglesia involucró principalmente a los judíos que estaban en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia pronto se fue extendiendo. Hemos hablado una y otra vez que por causa de cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, todo no quedó allí. Todo no quedó allí, sino que la persecución también vendría sobre los discípulos, sobre los seguidores de Jesús. Y esa persecución no ha terminado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en países, por lo menos nosotros en Panamá, vivimos en un país donde hay libertad de culto. Es posible que alguien me esté observando, está en un país donde hay libertad de culto, pero no es así. Hay países como Corea del Norte, que no hay esa libertad religiosa. Hay una isla del Caribe, hay otros países en Europa donde no hay una libertad para que la palabra del Señor se extienda, para que se pueda hablar con libertad. Entonces, a raíz de la persecución que se comenzó a dar en Jerusalén, los discípulos, los seguidores comenzaron a esparcirse. Entonces, si vamos a la palabra, vamos a ver, yo hace unas semanas atrás, antes que empezara todo esto de la cuarentena, vimos y hablé cuando Felipe, el llamado el evangelista, capítulo 8, Felipe predicó a los samaritanos. Claro que sí, Emanuel dice, Dios protege a los misioneros en el mundo. Claro que sí, porque hay misioneros que están arriesgando su vida. Recuerdo un misionero norteamericano hasta hace 2 años, que él fue encarcelado en Turquía, fue acusado de terrorista, de un espía, y no es así. Entonces vemos la persecución que todavía en el pleno siglo XXI esa persecución no ha terminado. Entonces, mis hermanos, Felipe habla a los samaritanos, le evangeliza. También vemos la palabra como en el capítulo 10 de Hechos, Pedro tuvo una visión, y aquella visión le ayudó a Pedro a entender que el mensaje de salvación no estaba limitado solamente a los judíos, sino que aquel mensaje estaba disponible a todos aquellos que en un momento dado abrieran su corazón a Cristo Jesús. Aparentemente la computadora se me quiere apagar. Bueno, vamos a ver si no se me apaga. Entonces, vemos en la palabra del Señor cómo en un momento dado Pedro tuvo una visión. Usted tendría que leerlo, la computadora se me está apagando, creo. Cómo Pedro tuvo una visión, y en aquella visión Pedro puede tener una claridad de que el mensaje no solamente estaba, a ver si la computadora se me quiere parar casi, si alguien me da la mano, no sé, Anthony me da la mano que está por aquí. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor llega a Pedro, y Pedro se da cuenta que el mensaje no estaba solamente para los judíos, sino que el mensaje estaba para todos aquellos que en un momento dado abrieran su corazón a Cristo Jesús. Mis hermanos, vamos a ver si hacemos un altito aquí para que
me puedan conectar a la computadora. Entonces, hay algo impresionante de esto, porque leíamos ayer y decíamos que la palabra del Señor no está presa. No está presa. Entonces, ahora, luego vimos cómo en el capítulo 8, Felipe recibe una misión. Y la misión que Felipe fue esta. Un ángel apareció a Felipe y le dijo que descendiera por el camino, que fuera por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y en ese camino él iba a encontrar a un hombre, y dice la Biblia que Felipe encontró a un hombre que era etíope, que era funcionario de Candace. Y la palabra es clara cuando dice que Felipe descendió y venía un carruaje. Y en ese carruaje, venía este hombre montado. Y este hombre venía a Jerusalén a adorar, pero pasaba algo. Él venía leyendo el libro del profeta Isaías, pero él necesitaba que alguien le explicase. Entonces, cuando el ángel le habló a Felipe que descendiera, que fuera por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, iba a encontrar a un hombre. Y ese hombre necesitaba escuchar la palabra del Señor. Ahora, es impresionante. ¿Por qué? Porque Felipe va a ese lugar a escuchar, a ver a ese hombre, y le habla la palabra a Felipe. Y le habla a Felipe la palabra a este hombre. Entonces vemos que es necesario que la palabra sea predicada, que la palabra sea extendida. Estamos acá teniendo un cierto inconveniente con esto, pero bueno, vamos adelante en el nombre del Señor. Entonces, vemos, mis hermanos, que la palabra del Señor no está presa. Ahora, Felipe va y habla la palabra, pero el Señor también dice, edificaré mi iglesia, y como dije, el Espíritu Santo haría una obra en cada creyente, en cada persona que le hable, que le abre su corazón. Desde el momento que usted le abrió su corazón a Jesús, desde ese momento el Espíritu Santo ha entrado a morar en su vida. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esto? Ahora, mis hermanos, como dije unos días atrás, a causa de que los judíos rechazaron la palabra del Señor, entonces la palabra se extiende. Felipe habla a aquel etíope, pero no todo queda allí. Dios va mucho más allá. Después se acuerdan cuando Pablo va camino a Damasco, y el Señor aparece en el camino a Pablo, y Pablo se da cuenta que él necesita la palabra. Entonces todo esto nos lleva a ver, mis hermanos, cómo la palabra del Señor comenzó a ser predicada, y la iglesia fue en constante desarrollo. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo la palabra se siguió desarrollando, cómo se fue dando la palabra, se fue extendiendo a través de los tiempos. El Espíritu Santo fue haciendo una obra muy poderosa. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Desde el momento en que nosotros vinimos a Jesús, hemos venido a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por esto? Desde el momento que usted abre su corazón a Jesús, usted es parte de la iglesia del Señor. Ahora, mis hermanos, miren, antes de seguir quiero decirle algo. Tenemos que orar. Porque como dije, nosotros tenemos el privilegio de que la palabra se predique en países como Panamá, de que la palabra se predique en otros países. Pero la gran realidad, mis hermanos, que hay países donde no se puede predicar. Yo me pregunto, países como Europa, que están en Europa, que en un momento dado fueron fuertes el Evangelio. De hecho, la palabra llegó a Estados Unidos y llegó a estos países. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque vino de esos lugares de Europa. Pero Europa ha estado como quien se dice, en un adormecimiento por años. Por años Europa ha estado como muda, cerrada al Evangelio. De hecho, Europa se constituye hoy, se puede dar el lujo de decir en muchas partes que son ateos. Libremente lo dicen así, que ellos son ateos. Pero yo me pregunto, y ojalá que con esto que ha sucedido en el mundo, Europa abra su corazón
a Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, la iglesia fue evolucionando. La iglesia fue creciendo, maravilloso es el Señor, y esto nos lleva a ver, mis hermanos, que el Señor, como dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Eso es algo poderoso para darle un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Puede comentar allí, porque lo que el Señor está haciendo en el mundo entero es algo impresionante. Ahora, el otro punto es, ¿cuál es la misión de la iglesia? Si vamos al capítulo 2 de Hechos, lo tengo aquí, encontré en la Biblia, el versículo 43 dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice la Biblia, esto estoy hablando de Hechos capítulo 2, la iglesia, una vez que descendió el Espíritu Santo, que fue sacudida, recuerden que el Espíritu Santo descendió sobre 120 que habían obedecido a la palabra del Señor. El versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe? Esto me llevó a pensar en este día, la misión de la iglesia, ¿cuál es? En primer lugar, la misión de la iglesia la encontramos en Mateo 28:19, cuando dijo el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que se centren conmigo. La principal misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones. Pero además de la misión de la iglesia es esa, vemos que sucedió algo con la iglesia de los Hechos. Fue su corazón. Diga conmigo: corazón, corazón. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, dice que sobrevino temor sobre ellos, había maravillas sobre ellos, que los que habían creído estaban juntos, vendían sus propiedades, imagínense, vendían sus propiedades y las repartían, oh Dios mío, a todos, según la necesidad de cada uno de ellos. Oh, bendito sea Dios. Y dice que perseveraban en el templo cada día y partían el pan en las casas, los comían con sencillez de corazón. Ahora, mis hermanos, algo sucedió cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Su corazón fue mudado, su corazón fue transformado. Y escuché o leí una frase de un hombre llamado William MacDonald. Hoy la leí, y William MacDonald, haciendo referencia hacia esta palabra de Hechos capítulo 2 verso 47 adelante, dice William MacDonald que el egoísmo natural de la condición caída quedó absorbido por el amor que había sido engendrado en cada uno de ellos. Vuelvo a repetirlo. El egoísmo natural de la condición quebrada y caída en el hombre por causa del pecado quedó absorbido por el amor que había sido engendrado en el corazón de ellos por el Espíritu Santo. Porque yo me pregunté hoy, ¿cómo era posible que esa gente podía vender sus propiedades, las traían para que fuesen repartidas y distribuidas y ayudar a cada uno según sus necesidades? Entonces William MacDonald me ayudó a comprender en este día que la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos absorbió totalmente todo egoísmo que viene, toda maldad, toda mezquindad que es producto de la naturaleza caída
en el ser humano. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, esa iglesia, esos cristianos llegaron a ese punto. Oh, bendito sea el Señor Santo. A ese punto de que ellos vendían sus propiedades, las ponían en los pies de los apóstoles para que fuesen repartidos según a cada uno, según sus necesidades. Ahora, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos transformó su corazón, los cambió. Y esto me impresionó, mi hermano, porque quiero traerle en este día a este punto y quiero que usted se conecte conmigo. ¿Por qué? Porque en este tiempo que estamos viviendo necesitamos, mi hermano, solidarizarnos los unos con los otros. También dice la palabra que se daban maravillas y señales entre ellos. Habían milagros. ¿Sabe una cosa? Puede comprender hoy que los milagros que se dieron en la primera iglesia, la iglesia de los Hechos, fue precisamente porque el corazón de ellos fue transformado, que se convirtió como en un aeropuerto, en una plataforma donde aterrizó, donde bajó la presencia de Dios, y eso los llevó a ellos a experimentar cosas extraordinarias en sus vidas, mis hermanos. La iglesia, desde sus inicios, fueron testigos de milagros sobrenaturales de parte de Dios. Eso deberíamos verlo hoy. Yo oro a Dios para que en este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, de esto que estamos viviendo en el mundo, podamos ver la mano de Dios de manera sobrenatural. Yo oro para que en medio de este tiempo, de esta pandemia, de esto que estamos viviendo, podamos ver la mano del Señor. Yo no sé si usted me puede decir amén, si usted lo cree. Si usted cree que vamos a ver maravillas y milagros, porque dice la Biblia, que la iglesia de los Hechos fue una iglesia que vio milagros. Fue una iglesia que vieron la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Por el corazón. Su corazón fue transformado. Yo creo, mis hermanos, que vamos a ver la mano de Dios. Pero quiero volver a este punto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que esta gente vendían sus propiedades, traían las cosas y lo ponían a los pies de los apóstoles? ¿Para qué? Para que fuesen repartidas, para que fuesen divididas. La iglesia se unió. La iglesia vino, se unió, la iglesia se conectaron unos con otros con las necesidades de la iglesia. Era tan poderosa la obra del Espíritu Santo en ellos que según lo que vemos, sus corazones se hicieron sensibles a las necesidades de los demás. Hoy necesitamos sensibilizarnos, hermanos. Pensamos en nosotros, pero tenemos que pensar también en los demás. Hoy, en la tarde, yo me trasladé en mi mente, en mi corazón, a esa primera iglesia, a la iglesia de los Hechos. Me trasladé allá porque ¿cómo era posible que ellos comenzaron a pensar no solo en ellos, sino en los demás? ¿Saben qué? Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer esta obra. Y hoy quiero hablarles, mi hermano, de una iglesia solidaria en el siguiente punto. Vemos una unidad de corazón, e interés. Como dije, el egoísmo fue absorbido por aquella obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ¿por qué le hablo de solidaridad? La palabra solidario, proviene del latín solidus, que significa sólido, firme, entero. Esta cualidad aplicada a personas se refiere a aquel que se mantiene compacto o entero. Pero vamos mucho más allá de esto. En sociología, la solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, o lo que es lo mismo,
ayudar sin recibir nada a cambio, aplicando la noción o aplicando lo bueno hacia los demás. Mucho se ha hablado en nuestro país, nuestro presidente ha hablado de que tenemos que ser solidarios. Mis hermanos, hoy, la iglesia de hoy tiene que identificarse con la iglesia de los Hechos, con la iglesia que nace en el libro de los Hechos, capítulo 2. En lo que puedo ver en el capítulo 2, no veo otra cosa que una iglesia siendo solidaria. Siendo solidaria. La iglesia de hoy tiene que tener el mismo sentir. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que usted va a tener que vender esto o lo otro. No quiero llegar a ese punto. Pero sí quiero que lleguemos a este punto. Mis hermanos, creo que siempre habrá alguien más necesitado que nosotros, aún con las limitaciones que tengamos. Aún con las limitaciones que podamos tener, siempre habrá alguien más necesitado que nosotros. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia solidaria, una iglesia que se identifique. Tiene que ser una iglesia que no solo piense, en la de la iglesia hablamos de todo, como dije al principio, de todo lo que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, dice aquí, Emanuel, no solo decirlo, sino que también de hechos. Ahora, mis hermanos, ¿qué tal si en este tiempo nos convertimos en una iglesia como la iglesia de los Hechos, una iglesia solidaria, que piensa en la necesidad, que piensa en el dolor ajeno? Y no solamente, bueno, sí, Marcela dice que una empatía con los demás, por supuesto, tiene que salir de nuestros corazones. Entonces, así, ¿sabe una cosa? Y puedo pensar en esto. A pesar, escuche bien, de la persecución que se estaba dando con ellos, y todo, habían sonidos de persecución contra la iglesia de los Hechos, la iglesia fue solidaria. Pensaban en las necesidades de los demás, pensaban en el dolor ajeno. Mire, la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Esto nos dice a nosotros que el Señor siempre está pendiente y tiene un corazón sensible. La iglesia de hoy necesita ser solidaria. La iglesia de hoy tiene que pensar en ayudar, sin pensar que vamos a recibir algo a cambio. No, de hecho, lo que hacemos Dios lo ve y Dios nos va a recompensar por esto. La iglesia de hoy no puede estar lejos de la realidad que hay hoy en el mundo. Hoy más que nunca tenemos que tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Yo me puedo imaginar esta iglesia, ahora lo vemos también, después cuando Pablo también le escribe a una iglesia, Pablo había dejado todo y sería lanzado a lo que el Señor le había llamado, y Pablo andaba llevando la palabra, y él habló en una de las cartas que le habla a una de las iglesias, les habla y le da gracias por que han revivido el cuidado hacia él, de tener cuidado de él. Mis hermanos, tenemos que pensar en ayudar en la medida de posibilidades a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. La iglesia de hoy va a ser bendecida en la medida en que nos identifiquemos con la necesidad de otros. Esto quiere decir que una iglesia solidaria es una iglesia bendecida. Una iglesia solidaria es una iglesia que muestra o da frutos de que el Espíritu Santo en realidad está haciendo una obra en su vida. Como dije hace un par de días atrás, conversando con uno de los hermanos, muchas veces pensamos que estamos en necesidades, muchas veces pensamos que nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, pero cuando vamos a una realidad nos damos cuenta que hay gente que está en situaciones fuertes, situaciones que ameritan. Nosotros como iglesia hemos emprendido pues un pequeño proyecto donde estamos buscando la forma de ver cómo hacemos con pequeñas semillas,
porque queremos convertirnos, queremos ser una iglesia solidaria, una iglesia que se identifique con la necesidad de los demás, porque eso es lo que el Señor quiere. Fue allí, en el capítulo 2 lo vemos, y quiero nuevamente ir allá porque esto me impactó. Quiero ir al capítulo 2 de Hechos, y dice la Biblia, y versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Tenían en común todas las cosas. Unidad. Hoy más que nunca, desde nuestros hogares, llamar a alguien, escribirle a alguien en un chat, preguntarle, no solamente a nuestros familiares, sino a hermanos en Cristo, un chat, un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Una palabra de ánimo, una alabanza, un mensaje bíblico. Es necesario. Haciendo estas cosas nos identificamos. La solidaridad en este tiempo es necesaria. Y la Biblia dice tantas cosas, tantas promesas para el pueblo del Señor. Ahora, en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, escuche bien lo que dice la Biblia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo hemos creído, lo seguiremos creyendo, que en este tiempo Dios va a añadir cualquier cantidad de millones de personas para que formen parte de su iglesia. Dios va a añadir los que han de ser salvos. Mis hermanos y amigos, necesitamos comprender esto. ¿A dónde radica la bendición? ¿Sabe a dónde radica? ¿Queremos ser bendecidos? ¿Quiere ver usted la mano de Dios sobre su vida? Tenga un corazón abierto, siempre abierto. Mis hermanos, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón porque del mana la vida. El corazón, mis hermanos, determina muchas cosas. Yo les hablo esta palabra porque creo que es necesario que hoy día estemos unidos en su nombre, dice aquí. Tenemos que unirnos y pensar, Señor, quiero ser parte, un instrumento tuyo para bendecir a mis hermanos en Cristo en este tiempo. Y quiero dejar estas palabras para que se pueda comunicar con nosotros, porque hay mucha gente que va a requerir ayuda. Hay mucha gente que va a requerir ayuda y queremos ser solidarios con mucha gente. La iglesia de Hechos lo fue. Ahora, vimos en este día el origen de la iglesia, la misión de la iglesia a través de los tiempos. La iglesia es su corazón, la iglesia solidaria, pero la iglesia también la iglesia unida. Más que nunca debemos estar unidos, conectados. Tenemos que, como parte del cuerpo de Cristo, y escucha bien, con lo que he hablado queda demostrado que el Señor no fundó, y no digo, no le dio un nombre a esta, a la otra, no. El Señor habló de su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de todos. Toda persona que abre su corazón a Jesús, toda persona que permite que Cristo entre en su corazón, automáticamente viene a formar parte de la iglesia del Señor. Ahora, nosotros pertenecemos a concilios, a denominaciones, para que haya una formalidad y una seriedad de doctrina y todo lo demás, porque es necesario. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Acá Shirley dice que es mejor dar que recibir, por supuesto. Así lo dice la Biblia. Es mejor dar que recibir. La solidaridad, la empatía, como decía alguien allí, la unidad, la conexión con
la necesidad de otro es necesario en este tiempo. Y hay que hacerlo sin pensar que vamos a recibir algo a cambio de la otra persona. Me llamó la atención hace unos días atrás, miraba a un pastor en Estados Unidos que todos conocemos, no voy a decir el nombre, un pastor de una iglesia hispana en Estados Unidos, como él con camiones ha salido a repartir comidas y salió a hacer sin esperar nada a cambio. Han salido a repartir comidas a diferentes lugares de ese lugar en Los Ángeles, California. Hay tantos inmigrantes allá que han quedado sin empleo. Hoy escuchaba que alrededor de 21 millones de personas en los Estados Unidos, a esta fecha, al día de hoy, han perdido sus empleos. Pero qué bueno Dios que aún en medio de esa necesidad, alguien toca la puerta. Y veía como este pastor, claro, con máscaras, protegidos, todos llegaban y tocaban puertas llevando pañales, llevando leches, llevando comida. Iglesia, eso se llama ser solidario con la necesidad de otro. Oremos para que en la medida de lo posible, Dios a cada uno de ustedes, de nosotros, nuestras congregaciones, en la medida de nuestras posibilidades, podamos ser solidarios con la necesidad de alguien que necesita de la ayuda del Señor. Y créanme, mis hermanos, que eso